Hola, mi nombre es Robert Mackenzie. Bienvenidos nuevamente a los campos de la Universidad de Chicago. Veremos en un momento la tercera parte de la serie de Milton Friedman para la televisión, Libres para Escoger. Hemos llegado hasta ahora a conocer el apasionado pensamiento de Friedman acerca del modo de vivir de la gente. Dice que cuando la gente persigue sus propios intereses, todos salen favorecidos. Es por eso que él está fuertemente en desacuerdo con el control gubernamental. Realmente es difícil ver a los Estados Unidos como un país libre debido al extenso control gubernamental en la vida económica de los norteamericanos. Ahora, en este programa, él nos muestra toda la evolución sufrida desde el colapso de 1929, la depresión de los años 30 y las consecuencias que las dos dejaron. Libre para elegir. Una opinión personal de Milton Friedman. Anatomía de la crisis. Nueva York, la calle de Lansing, en el bajo lado oeste. No precisamente una de las vistas más conocidas de la ciudad. Sin embargo, lo que ocurrió en esa calle hace casi 50 años sigue afectándonos a todos hoy día. Wall Street. La mayoría sabemos lo que pasó aquí hace 50 años. En el interior de la Bolsa de Valores, el jueves 29 de octubre de 1929 se vino abajo el mercado. Desde entonces se le recuerda como Jueves Negro. El colapso de Wall Street fue seguido por la peor depresión en la historia de América. La depresión ha sido atribuida al fracaso del capitalismo. No fue así, pero persiste el mito. Lo que pasó en realidad es diferente. Aun cuando las cosas se veían muy superficialmente, el comercio había empezado a decaer a mediados de 1929. El derrumbe de Wall Street intensificó la recesión. El mismo efecto tuvieron las quiebras bancarias en el sur y en el oeste. Pero la recesión se transformó en crisis solo cuando estas quiebras se extendieron hasta Nueva York. Y en particular a este edificio, en esa época, la sede del Banco de Estados Unidos. El fracaso de este banco tuvo hondas repercusiones y pudo haberse evitado. Fue en cierto modo un accidente histórico el que precisamente este banco jugara el rol que jugó. ¿Por qué fracasó? Era un banco perfectamente sólido. Bancos con situaciones financieras peores que las de él habían tenido dificultades y se habían salvado con la cooperación de otros bancos. La razón por la que se salvó tiene que ver con su carácter relativamente político. Primero, su nombre, Banco de Estados Unidos. Un nombre que hacía creer a los inmigrantes que era un banco oficial del gobierno, cuando en realidad era un banco simplemente comercial. En segundo lugar, sus dueños, judíos. Tanto su nombre como la naturaleza de sus dueños, que atraían a un número tan grande de depositantes de entre los muchos hombres de negocios judíos de la ciudad de Nueva York. También tuvo como consecuencia el alienar a otros banqueros a los que no les gustaban ni las ventajas que le daba el nombre ni la naturaleza de sus dueños. Como resultado, los demás bancos estaban dispuestos a circular rumores que ayudaron a crear un ambiente que llevó a retiros masivos, poniendo al banco en dificultades. Frente a estas dificultades del banco, los otros bancos no prestaron su acostumbrada ayuda para salvarlo. A solo unas cuadras está el Banco Federal de la Reserva de Nueva York. Era aquí donde se podía haber salvado el Banco de Estados Unidos. Se había establecido el sistema de Reserva Federal hacía 17 años, precisamente para prevenir las peores consecuencias de los fracasos bancarios. El Banco Federal de la Reserva de Nueva York, cuyos directores hoy día se reúnen en esta sala, ideó un plan conjuntamente con la Superintendencia de Bancos para el Estado de Nueva York para salvar al Banco de Estados Unidos. Su plan requería la fusión del Banco de Estados Unidos con varios otros bancos, como también un fondo en garantía suscrito por otros banqueros para asegurarle a los depositantes que el activo del Banco de los Estados Unidos estaba a salvo y seguro. El Banco de Reserva citó reunión tras reunión para poner en operación el plan. En un momento había acuerdos y en otros no.
Finalmente, en una reunión que duró toda la noche el 10 de diciembre de 1930, los demás banqueros, y muy en especial J. Pierpont Morgan, rehusaron suscribir el fondo de garantía y el plan se fue al agua. Al día siguiente, el Banco de Estados Unidos cerró sus puertas para no abrirlas nunca más. Para sus depositantes que veían congelados sus ahorros y arruinados sus negocios, el cierre fue trágico. Pero cuando finalmente se liquidó el banco, en los peores años de la depresión, devolvió 92,5 centavos por dólar. De haber cooperado los otros bancos, nadie habría perdido un céntimo. Para los otros bancos de Nueva York, el cierre del Banco de Estados Unidos parecía tener efectos puramente locales, pero se equivocaban. En parte porque tenía tantos depositantes, en parte porque muchos de los depositantes eran pequeños comerciantes, pero en parte porque era el banco más grande de los Estados Unidos en ir a la quiebra hasta esos momentos. El cierre produjo profundos efectos. Depositantes de todo el país se asustaron por la seguridad de sus fondos y corrieron a retirarlos. Hubo retiros masivos y quiebras por montones, y durante todo ese tiempo, el Banco Federal se limitó a tomar palco, cuando tenía el poder, el deber y la responsabilidad de proveer el dinero líquido que habría permitido a los bancos cumplir con las demandas insistentes de sus depositantes sin tener que cerrar sus puertas. La forma en que los retiros masivos de los bancos pueden aumentar o ser detenidos es consecuencia de cómo opera nuestro sistema bancario. Es posible que piense usted que al llevar dinero al banco y depositarlo, el banco lleva ese dinero y lo coloca en las bóvedas en espera de que lo vuelva usted a necesitar. ¿Cómo los quiere? Quisiera 2 de a 10, 1 de a 5 y 5 de a 1. Ok. El banco no hace nada de eso. Inmediatamente toma una buena parte de su depósito y lo presta a otro. ¿Cómo supone usted que gana el interés para pagar sus gastos o pagarle a usted algo por el uso de su dinero? En realidad, si todos los depositantes de todos los bancos trataran todos a la vez de retirar sus fondos, entonces el efectivo disponible en todos los bancos del país no alcanzaría a cubrir ni la mitad de sus demandas. Para evitar esta situación como esta, para evitar retiros masivos, es indispensable poder contar con una manera de impedir que la gente retire sus fondos o tener una fuente adicional de efectivo. Ese era el propósito del sistema de reserva federal. Proveer efectivo adicional para cubrir las demandas de los depositantes cuando se presentaran retiros masivos. Un ejemplo clásico de cómo este sistema podía funcionar en forma eficaz se puede encontrar a 2,000 millas de Nueva York y cerca del Great Salt Lake en Utah. A comienzos de los años 30, algunos bancos de Salt Lake City y alrededores comenzaron a tener dificultades. Los dueños de uno de estos bancos tuvieron la inteligencia de saber lo que tenían que hacer para mantener abiertos sus bancos y el valor para hacerlo. Cuando los depositantes temerosos insistieron en retirar todo su dinero, una de las tareas de George Eccles era aleccionar a sus cajeros sobre la forma en que debían manejar la situación. Bueno, entonces reunimos al personal y les pedimos que estuvieran en el banco, en sus puestos, a las 8, y que actuaran como si nada hubiera pasado, con una sonrisa en los labios. Si podían. Y yo también. Teníamos 4 ventanillas para ahorros. Y les dijimos que no dejaran por ningún motivo sus ventanillas. Ni para almorzar ni para ninguna otra cosa. Teníamos que tener todas las ventanillas abiertas todo el día. Pero lo importante era que sabíamos que tendríamos una larga cola ahí. Así que no serviría de nada apurarse, porque la cola continuaría. Así es que dijimos, ahora cuando reciban un pedido de retiro y una libreta, verifiquen la firma, aun cuando conozcan a su amigo Juan Soto, con el propósito de ganar tiempo. Entonces, cuando paguen el dinero, no paguemos en billetes de a $100. Vamos a pagar con 5, 10 y 20. Y cuéntelo 2 veces. Y entréguenlo con una sonrisa. El banco sobrevivió la mañana, pero no les quedaba suficiente efectivo. Así que en la tarde le pidieron más al Banco de la Reserva Federal. Así es que la Reserva Federal
Envió el carro blindado. Un guardia entró con 2 bolsas llenas de efectivo, abriéndose paso entre la multitud. El subgerente Morgan Kraft también entró y Mariner, mi hermano, lo pescó al señor Kraft del brazo y le dijo: ahora súbase a ese mostrador de mármol y dígale a esas personas que ha traído mucho dinero y que hay más en el lugar de donde lo trajimos, y lo hizo. Entonces Mariner se subió y dijo: ahora han escuchado eso, no vamos a cerrar, vamos a permanecer abiertos mientras ustedes necesiten su dinero. Así que no se preocupen. Claro que también teníamos otro banco en la ciudad, lo llamamos y le pedimos que tampoco cerrara. Nos dijo: bien, pero no puedo, no tengo suficiente efectivo. Así que le hicimos un préstamo provisorio por si alguno de nuestros bancos cerraba durante el pánico por retirar. El estado mental del público sería tal que nosotros no lo podríamos detener en nuestro banco. Vendrían todos hasta que sacaran todo su dinero. El banco sobrevivió a los retiros masivos del primer día. Es hora de cambiar de táctica. El segundo día sería muy diferente. Así es que esa tarde reunimos a todos nuestros empleados porque sabíamos que al día siguiente las personas que habían trabajado durante el día y escuchado lo sucedido a la mañana siguiente los tendríamos de nuestro lado. Pensamos que no podíamos permitir que se juntara una multitud en el lobby del edificio. Así es que les dijimos a nuestros cajeros, yo les dije: ahora ustedes paguen este dinero lo más rápido posible para que al entrar la gente no vean una cola. Paguen con billetes de $100 y no dejen que se forme nunca una cola frente a sus ventanillas. Bueno, nunca se formó, y así alrededor del mediodía la gente iba y venía en forma normal. Y el pánico colectivo había terminado. Fue todo cuestión de asegurar al público que podía sacar su dinero. El sistema de la Reserva Federal estaba allí para asegurar que esto fuera así, abasteciendo de dinero a los bancos. ¿Por qué no evitó ese sistema la Gran Depresión de 1929? Porque de 1929 a 1930, después del colapso del mercado de valores, el sistema de la Reserva Federal permitió que la cantidad de circulante disminuyera paulatinamente, asfixiando la estructura monetaria. En diciembre de 1930, la cantidad de circulante había disminuido en 3%, lo que quizá no parezca mucho, pero una economía que está creciendo necesita dinero adicional para impedir la deflación y otros problemas, además. Dado esta asfixia del sistema monetario, lo que pasó después de eso fue más o menos inevitable. Si el Banco de Estados Unidos no hubiese fracasado, otro banco habría sido la víctima. Habría fracasado y habría provocado más retiros masivos. Una vez comenzados, la Reserva Federal pudo haber impedido que tuvieran las consecuencias desastrosas que tuvieron, al acudir en ayuda del sistema bancario en general y creando dinero, proporcionando el efectivo necesario para hacer frente a las demandas. Por lo demás, al momento en que los depositantes empiezan a retirar su dinero de los bancos, hay una tendencia marcada a que la cantidad de circulante caiga. Cada dólar en efectivo que se retira de un banco está respaldando varios dólares en depósitos. La Reserva Federal, de haber intervenido, comprando bonos del gobierno en grandes cantidades, proporcionando efectivo, los depositantes habrían visto que podrían retirar su dinero y no lo seguirían haciendo. Curiosamente, los del Banco de Reserva de Nueva York sabían que esta política era la correcta. Nadie la había propiciado con más énfasis que Benjamin Strong, el primer jefe del banco. En forma trágica para América, murió 2 años antes de la verdadera crisis. Con la muerte de Benjamin Strong, un hombre realmente extraordinario, que no solo dirigió el Banco de Nueva York, pero que fue la figura clave de todo el sistema federal de reserva, comenzó una batalla por el poder entre Nueva York, los otros bancos y el directorio en Washington. Perdió Nueva York. Los otros bancos y aún más el directorio en Washington ganaron. Fue un evento que pasó desapercibido, pero fue el primer paso de ese movimiento masivo de poder hacia Washington que ha dominado nuestras vidas desde entonces. Hoy, este edificio alberga el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero en esa época, el directorio de la Reserva Federal también tenía sus oficinas modestas en algún lugar del mismo edificio. El traslado del poder se concretó pocos años después, cuando el directorio obtuvo su propio y magnífico templo a pocas cuadras de aquí en la Avenida Constitución. A pesar de los excelentes consejos desde Nueva York, el sistema se negó a comprar bonos del gobierno, algo que habría proporcionado efectivo a los bancos comerciales
y que les habría permitido responder mucho más fácilmente a las demandas de sus depositantes. En cambio, créalo o no, el sistema se quedó sin intervenir, mientras en todas partes quebraban los bancos. Como dijo uno de los jefes del sistema de reserva, tenían que guardar sus cartuchos para el caso de una verdadera emergencia. Pero si esto no era una emergencia, ¿qué era? Al cerrar un banco tras otro, se producía una reacción en cadena, destruyendo a su paso la moneda. Es un proceso que aún hoy pocos banqueros entienden. Si le pregunta a un banquero individual si él produce dinero, le mirará con estupor. Claro que no, le dirá, yo no produzco dinero, todo lo que hago es aceptar los depósitos de mis clientes. Pongo una parte de ese depósito en las bóvedas como reserva y presto lo demás. No creo dinero. Desde el punto de vista del economista, la situación es muy diferente. Como expliqué anteriormente, la mayoría de los depósitos que figuran en los libros de los bancos fueron anotados por la pluma de un contador. Pero ese hecho simple no lo ve el banquero individual porque no sucede aquí, dentro del banco. Sucede como resultado de una transacción entre los bancos. Como bien lo sabían los hombres que dirigían la Reserva Federal, sucede que el dinero prestado por un banco es depositado en otro banco para ser prestado nuevamente a otro. Durante la depresión, el proceso trabajaba a la inversa. Los bancos estaban destruyendo la moneda y la Reserva Federal dejó que sucediera. El resultado final fue que para cuando hubo terminado el triste episodio, el año de 1933, la cantidad de dinero en los Estados Unidos había disminuido en 1/3. La lenta asfixia se había tornado en estrangulamiento. Por cada $3 de efectivo que tuviera la gente en depósitos en 1929, solo quedaban $2. Por cada 3 bancos abiertos en 1929, en 1933 solo 2 quedaban. La terrible depresión que siguió fue resultado directo del manejo por parte del sistema de la Reserva Federal. Sus políticas monetarias apagaron cualquier esperanza de una recuperación económica. Peor aún, la depresión americana traspasaría las fronteras debido a lo que está detrás de estas puertas. Esta es la bóveda del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Adentro está la mayor acumulación de oro en el mundo. Porque en 1929 el mundo se basaba en un patrón oro, estas bóvedas, donde se almacenaba el oro de los Estados Unidos, ofrecen una buena prueba para saber dónde se originó la depresión. De haber empezado la depresión en Europa o en otro lugar del mundo, los Estados Unidos habrían perdido oro. Habría salido del país más oro del que entraba. Si por el contrario, la depresión empezaba en los Estados Unidos, sucedería lo contrario. Habría entrado más oro desde el exterior al sentirse allí los efectos de nuestra depresión. En realidad, eso es exactamente lo que ocurrió. Cuando el sistema monetario internacional se basaba en el oro, las reglas del juego eran estas. El oro en los Estados Unidos debía determinar la cantidad de dinero emitido por la Reserva Federal. A su vez, la cantidad que emitía la Reserva Federal determinaba la cantidad de dinero emitida por los bancos comerciales, que a su vez determinaba la cantidad de dinero que los individuos, comercio e industria podían obtener de los bancos. El resultado, un sistema monetario supuestamente amarrado a la cantidad de oro existente en las bóvedas de los Estados Unidos. Pero en 1930, la Reserva Federal no jugaba de acuerdo a las reglas. Se mantuvo al margen mientras los bancos iban a la quiebra. Y en cada uno que cerraba, disminuía la existencia de efectivo. El comercio y la industria en forma inevitable empezaron a ir a la ruina. Los norteamericanos, ahora más pobres, compraban menos en el extranjero. Gran Bretaña fue uno de los países que se vio afectado, porque al igual que los Estados Unidos, también tenía su estructura monetaria basada en el patrón oro. El problema era que ahora la Gran Bretaña vendería menos al extranjero. Fue cortada la venta de oro, pero no lo suficiente. Bajo las reglas del patrón oro, la Gran Bretaña tendría que pagar la diferencia en oro. Con cada lingote de oro embarcado, disminuía su existencia de dinero.
Una depresión que ya había comenzado, empeoró. El oro británico empezó a llegar a Estados Unidos supuestamente para constituir un nuevo incremento de la industria monetaria. Pero no lo quiso así la Reserva Federal y simplemente guardó el oro. ¿Los resultados? Gran Bretaña tuvo dificultades hasta el 1931, cuando dejó el patrón oro, cortando la relación entre la existencia del oro y la existencia de dinero. En los Estados Unidos, que sufría la peor de las depresiones de su historia, había oro de sobra, pero de nada servía. Aun cuando estos hechos pasaron hace 50 años, muchas de nuestras políticas hoy día derivan directamente de ellos. Banqueros centrales en el mundo entero, funcionarios de gobierno en todas partes, le tienen miedo a una nueva Gran Depresión. Por lo mismo se han desplazado en dirección opuesta. En vez del problema de la falta de dinero, enfrentamos el problema del dinero en exceso. Los problemas de la inflación, que nos agobian hoy día, remontan directamente al problema de la deflación, que nos agobió desde 1929 hasta 1933. La gente llegó a creer que el capitalismo de libre mercado había fracasado. Era necesario algo para reemplazarlo. En la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, surgió en los años 30 una nueva ortodoxia, una que se ha mantenido fuerte hasta el día de hoy. Debe su influencia al cerebro brillante de un hombre, John Maynard Keynes, quien fue sin duda uno de los economistas más grandes de todos los tiempos. Al igual que otros economistas de su generación, vio en la Gran Depresión una paradoja y un desafío. Era una paradoja porque parecía contradecir algunos de los principios fundamentales que los economistas daban por sentado. Keynes encaró el reto, construyendo hipótesis complejas y sofisticadas que no solo explicaban lo que estaba sucediendo, pero que ofrecían una solución, una manera de terminar con la depresión y evitar episodios similares en el futuro. La médula de su teoría era que no importaba lo que sucediera a la cantidad de dinero, lo que realmente importaba era la categoría precisa del gasto. En jerga de economistas quería decir gasto autónomo. ¿Qué tipo de gasto es ese? Podría ser en inversión de empresas, en construcción de fábricas, en ampliar el número de máquinas, en aumentar inventarios. Podrían ser gastos de particulares en construcción de casas. O más importante aún, gastos a déficit presupuestarios del gobierno. Si el gasto de particulares, con el propósito de invertir en la construcción de casas, no bastaba para mantener un empleo completo, entonces el gobierno podría entrar, gastar algo y suplir la diferencia. Fue así como nació la teoría del cebado. Esta teoría fue una bendición para los políticos que habían buscado cualquier pretexto. A lo largo de los años, los políticos han estado muy prontos a gastar. Siempre que no tuvieran que gravar a los ciudadanos con contribuciones, y aquí se presentaba una teoría científica con el más solvente apoyo que justificaba lo que todo el tiempo habían querido hacer. No es de extrañar que el gasto gubernamental aumentara más rápidamente que nunca, o que los déficits presupuestarios hayan sido la orden del día, aún sin la excusa de la guerra a gran escala. En los Estados Unidos, la nueva administración Roosevelt hizo suyo el enfoque keynesiano. Autorizó gastos masivos para proyectos del gobierno. Involucraba al gobierno cada vez más en la dirección de la economía. Desarrolló programas destinados a proporcionarle seguridad a todas las personas. En Inglaterra también, la idea que solo el gobierno podía apoyar la economía se cimentó, como queda claro en esta película de la época. Con la ayuda del gobierno nacional, se reiniciaron los trabajos en la nave Cunard número 534 y todos esperamos que sea el preludio de un periodo de prosperidad constante de la industria. Las exportaciones de artículos de algodón a la India han aumentado y como resultado del sistema de cuotas en las colonias instaurado por el gobierno nacional para reducir los peligros de la competencia japonesa,
las exportaciones de artículos de algodón a esas colonias se han duplicado. Una de las contribuciones más importantes del gobierno nacional hacia una mejoría de las condiciones sociales ha sido una campaña habitacional sin paralelo en nuestra historia. Aun cuando estas medidas habrían sido útiles y realmente necesarias durante los años de la depresión, el extremo al que han sido llevadas desde entonces habría horrorizado a Keynes. Keynes murió en 1946. Me ha parecido siempre una tragedia el que no viviera una década más. Era el único hombre con la posición, personalidad y fuerza de carácter para lograr que sus discípulos no llevaran a extremos algunas ideas que eran buenas para los años 30, pero que no eran buenas en una situación de posguerra. Que esto lo hicieran, lo sugirió en un artículo que escribió justo antes de su muerte, el último artículo que escribiera, publicado después de su muerte. En ese artículo expresó serias reservas respecto al extremo a que fueron llevadas sus ideas por algunos de sus discípulos. De haber estado el presente, si hubiese vivido otra década, quizás se habría evitado la inflación que estalló después de la guerra. El crecimiento masivo de un gobierno central que empezó después de la depresión ha continuado desde entonces. Más aún, ha aumentado en los últimos años. Cada año hay más edificios en Washington ocupados por más burócratas administrando más leyes. La Gran Depresión convenció al público que la empresa privada era un sistema fundamentalmente inestable, que la depresión representaba el fracaso del capitalismo de libre mercado y que al gobierno le tocaba el papel central de intervenir para estabilizar la economía y proporcionar seguridad a sus ciudadanos. La aceptación general de esta opinión motivó el enorme crecimiento del poder del gobierno que se sucedió en las décadas que siguieron y que sucede aún. Sabemos ahora, y lo sabían entonces muchos economistas, que la verdad sobre la depresión era muy diferente. La depresión se produjo, o al menos empeoró, por políticas monetarias perversas seguidas por las autoridades norteamericanas. Muy lejos de ser un fracaso del capitalismo de libre mercado, la depresión era un fracaso del gobierno. Desafortunadamente, ese fracaso no terminó con la Gran Depresión. Desde entonces, el gobierno ha tratado de afinar la economía. En la práctica, tal como sucedió durante la depresión, lejos de estabilizar, el gobierno ha sido la causa y principal fuente de inestabilidad. Libre para elegir. El colapso de 1929 y los que se sucedieron no fueron los primeros en su especie. El capitalismo había estado sometido a depresiones severas desde los comienzos de la Revolución Industrial. Era, sin embargo, la primera vez que el gobierno intentaba intervenir en forma seria y lo hizo muy mal. La enseñanza que sacaría yo es muy simple. El gobierno es inevitable, las expectativas del público son justas. El gobierno debiera hacerlo mejor. Curiosamente, el gobierno mejoró hasta hace muy poco, hasta octubre de 1973. Yo diría que el gobierno tuvo un éxito mediano en sus esfuerzos por corresponder a los deseos del público. No me arrepiento de ser uno de los proponentes de una intervención del gobierno, una intervención inteligente. Pero yo describiría mucha de la intervención que siguió al gran colapso de 1929 como bastante inteligente. Pero miremos otra vez el argumento de que tal como sucedió durante la depresión, lejos de promover la estabilidad, el gobierno mismo ha sido la mayor fuente de inestabilidad. Yo no creo que haya ninguna estabilidad a este lado del cementerio. Lo que quiero decir es que no creo que importe cuál sistema se emplee, no va a poder mantener un nivel determinado con ningún sistema operado por seres humanos. Los gobiernos de ahora son más grandes y por lo tanto una fuente mayor de influencia tanto para el bien como para el mal.
Y pienso, al igual que el señor von Hoffman, que no se puede obtener una estabilidad perfecta dado que van a tener más los gobiernos. Dado que hay funciones legítimas de gobierno, también existen riesgos en tener a un gobierno tan activo como el nuestro, sí. Peter J. Creo que el gobierno es un dios que ha fracasado. Tenemos demasiado gobierno cuando necesitamos menos y ha fracasado en su intento por prevenir las formas modernas de inestabilidad económica como las que se presentaron en la preguerra. No creo que el gobierno sea la principal fuente de esa inestabilidad y tampoco creo que deshaciéndose de él o reduciéndolo, con lo cual concuerdo, se elimine la inestabilidad. Yo lo explicaría así. Hubo un gran economista con una doctrina suficientemente esotérica, pero que podía no obstante ser traducida, como lo hizo el Dr. Friedman en la película, a un inglés simple. En una época en que la Gran Depresión causó problemas tan serios a tantos y surgió el deseo, muy natural en el ser humano, de que nunca volviera a suceder algo similar. He aquí que coincide en una teoría apropiada con un sentimiento público apropiado. Y supongo que el símbolo en los Estados Unidos fue el paso en 1946 del Acta del Empleo de ese año que, aun siendo una medida débil, fue no obstante la declaración pública de una obligación del gobierno de hacer algo respecto al empleo y la prosperidad económica en buena hora, ¿verdad? Ahora, eso es realmente el meollo del asunto. ¿Está de acuerdo en que era bueno que el gobierno aceptara esa obligación en ese preciso momento? Creo que es importante distinguir entre dos asuntos completamente diferentes. Existe la pregunta relativamente estrecha de si Keynes estaba en lo cierto al creer que se podía estabilizar la economía con respecto a una variable verdaderamente esencial, el desempleo, aplicando cierta técnica de la que hablaba. Podríamos pensar ahora que estaba equivocado, pero eso es cuestión aparte de la cuestión filosófica, política amplia, asociada con el socialismo, con los socialdemócratas y muchos otros llamados pensantes de izquierda, de que el deber del gobierno en tanto pueda es preocuparse no solo con la defensa y la ley y el orden y los asuntos tradicionales, pero también con el bienestar social y económico de una sociedad. Ahora eso es una política amplia filosófica. ¿Es eso un desastre como Milton pareció sugerir o fue algo útil y provechoso lo que pasó? Bueno, ese es uno de los grandes, quizá el más grande de todos los debates político-filosóficos sobre si se debe o no se debe creer que una sociedad colectivamente en forma colectiva deba preocuparse de estas cosas y tiene el derecho, habiéndose preocupado por ley y por intermedio del gobierno y otros medios, intentar corregirlos. Bueno, me parece que los norteamericanos desde hace un siglo creen eso. William McKinley utilizó para su candidatura el eslogan de una vianda llena, por lo que la noción de que la prosperidad es responsabilidad del gobierno, que data de 1930, creo que es errónea. Lo que me pregunté después de ver esa película es esto. En 1929 tenemos al hombre que habría podido salvar la situación muerto desde hace 2 años. Y en 1946 tenemos al hombre que la habría podido salvar muriéndose. Así es que la pregunta que hago es, ¿estamos destinados a conocer la respuesta correcta demasiado tarde? ¿Es posible que nuestros... O deberíamos buscar a alguien recién muerto. Exactamente, hurguetear en la morgue. Bueno, usted hizo la pregunta. No, y creo que la pregunta es muy diferente. Y se dirige a la mayor parte de la discusión sobre este punto. Todos buscan al hombre apropiado. Usted dice gobierno. Usted lo mencionó. Esos hombres en ese momento justo, pero un sistema que dependa del hombre apropiado es un mal sistema, porque dependía de que fuera el hombre apropiado el que lo manejara. La idea de un manejo de la demanda, el tipo de las cosas de las que hablamos y en las que la muerte de Keynes era importante, era un mal sistema porque dependía de un hombre específico que lo dirigiera. La noción del problema que mencionó Bob Lekachman, que el problema no es que el gobierno interfiera, pero el que lo haga en forma inteligente, es una necesidad por tener el hombre adecuado, el hombre en el caballo blanco que sabrá qué hacer. Mi punto de vista en general es diferente y es que el sistema es el equivocado. Deberíamos tener un sistema en que la forma correcta de lograr estos objetivos es tener un sistema que no dependa de si tiene o no el hombre que sepa qué botones tiene que apretar en el momento apropiado. El que depende del establecimiento de un marco dentro del cual una mano invisible, dentro del cual las actividades de personas de todas partes puedan en forma conjunta producir el tipo de resultado. No producir estabilidad perfecta, pero producirá un grado más alto de estabilidad, un grado más alto de libertad, un nivel más grande de prosperidad del que hemos tenido con este tipo de intervenciones gubernamentales. Bueno, todavía falta que alguien diseñe el sistema. No se puede extraer a las personas de él Por completamente. supuesto. Pero Claro la que cuestión no. es que los generales Eso no. siempre pelean la última batalla.
¿Cómo sabemos nosotros que el sistema no peleará en la última guerra? Es muy probable que no tendremos otra depresión exactamente como la del 1929 al 1933. Pero eso no quiere decir que no tendremos otra depresión o otra estagflación o alguna otra crisis de otro... Pero es irreversible este proceso porque usted sostuvo que el público, horrorizado por la Gran Depresión, en efecto le pidió al gobierno que aceptara la responsabilidad por el bienestar de la economía, por la dirección de la sociedad, etcétera. Ahora que nuestras esperanzas han ido creciendo, ¿podrán ser volcadas en el sentido contrario? Déjeme contestar una pregunta que usted no hizo y decir que me parece que aquí estamos discutiendo un asunto parecido a la astrofísica social. Y esa pregunta es, ¿tenemos una mano invisible o estamos en una estrella de guerra en que estamos tratando de diseñar una computadora que se va a encargar de la navegación de esta cosa? En otras palabras, me parece que allí está nuestra pregunta central. ¿Existe un mecanismo que se pueda colocar en el centro de la nave espacial que operará a pesar de quien lo capitanee y en qué momento? No creo que sea una pregunta económica, sino creo que es una pregunta que se acerca a la religión. Pues bien, eso en realidad no está en nuestra agenda. ¿Y por qué no? Me atrevo a repetir la pregunta, aun cuando está vigente en la mente del público. ¿Puede invertirse el proceso en el que la opinión pública espera del gobierno un resultado feliz? Oh, no, de ninguna manera. Y sería muy tonto de parte del público, que por lo demás es más cuerdo que académico, llegar a esta conclusión. Miran a su alrededor y ¿qué ven? Ven una colección de manos visibles aferradas a la Exxon, a otras corporaciones grandes. Estos no son competidores pequeños e independientes batallando por el favor del público. Son organizaciones grandes con bastante influencia en sus respectivos mercados. La interferencia del gobierno, por muy torpe que a menudo sea, es una respuesta casi inevitable a las obvias manipulaciones de las grandes corporaciones privadas. Si esto lo dice como académico, estaríamos hablando de hechos históricos. Ahora bien, la historia nos dice que el crecimiento del gobierno no ha sido el resultado de las cosas que usted indica. No son las grandes corporaciones, no son los grandes sindicatos, no es el desarrollo de la tecnología lo que ha producido la gran parte del crecimiento del gobierno. El mayor crecimiento del gobierno en nuestra época ocurrió en el área de redistribución. Ocurrió en el campo del diseño de programas que sacan de algunos para dar a otros. No vamos a analizar estos ahora, ya que los discutiremos en los dos próximos programas para tratar precisamente de si la intervención del gobierno que fue suscitada por la Gran Depresión ha sido un éxito o un fracaso. Pero para volver a lo suyo, las bases que da para una mayor intervención del gobierno no tienen casi nada que ver con el crecimiento real del gobierno hoy día. Sin embargo, al final de la guerra, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se pensó que el gobierno iba a participar especialmente en la Gran Bretaña, en Francia, en la planificación centralizada, en gran escala de la economía. Debido a la experiencia de la guerra, cuando el gobierno estaba profundamente... Sí, en Alemania y Japón también. Sí, Alemania y Japón también. Era la guerra. Crearon un mito tal como el que creó la Gran Depresión. O más bien fortaleció el mito de la responsabilidad gubernamental. Sí, pero creó un mito diferente. Este es el tema que no discutimos muy a fondo en la película. Lo hemos discutido en un libro que estamos publicando bajo el mismo título para acompañarlo. Pero el gran mito creado por la guerra fue el mito de que el gobierno era eficiente, y lo era. Ganamos la guerra. Según los propósitos de tiempo de guerra, por lo menos en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. No fue tan eficiente en Alemania y los países perdedores. ¿Pero por qué fue ese mito? Un mito porque una cosa es que el gobierno planifique y maneje una economía con un solo propósito predominante, un solo objetivo, ganar la guerra. Y es algo muy diferente el que el gobierno maneje la economía para satisfacer los muchos gustos de todos nosotros, de un gran número de personas en un mundo complejo. Y usted pregunta si se puede cambiar la opinión de las personas. Sí. Yo no puedo cambiar sus opiniones, usted no puede, pero la experiencia sí puede cambiarlas. ¿Hay alguien ahora que todavía crea que el gobierno es una forma eficiente de dirigir una empresa industrial? Creo que su pregunta de si puede lograr que el genio vuelva otra vez a la botella es importante. Es indudable que en países democráticos habrá una presión pública expresada a través del proceso político para que se corrija lo que parece estar mal. Lo único que inhibe esta presión es la duda de que se pueda lograr algo. No existe un deseo expresado políticamente de que el gobierno mejore el tiempo, porque es sabido que el gobierno no controla el tiempo.
Era algo aceptado por la mayoría en la época del patrón oro, y antes de Keynes que no había nada que pudiera hacer el gobierno por superar los efectos de las depresiones que han ocurrido, desde entonces es generalmente aceptado. Milton quizás opine así, yo también quizás equivocadamente opine así. En fin, la mayoría cree que estos son asuntos manejables ahora y por eso se pide que la inflación no aumente demasiado y así sucesivamente. Guerra a las aspiraciones. Si usted, al igual que Milton, y en esto concuerdo con él, cree que en realidad el gobierno no puede manejar estos problemas y quiere reintroducir el genio en la botella, no lo podrá hacer por medio de las autoridades o sabios o académicos o simplemente diciendo, he aquí un nuevo reglamento, el gobierno no hará nada, no intervendrá, no operará, será simplemente un reglamento monetario. Tendrá que persuadir políticamente al pueblo de que su política forma parte de un sistema que puedan entender y que les permitirá alcanzar sus metas económicas y mínimas y que son básicamente alto porcentajes de empleos y precios estables y una o dos cosas más. Ahora, para poder lograr eso, deberá describir un sistema económico político que de hecho proporcionará ese resultado. Y el público no creerá, y con razón a mi entender, que el simple hecho de volver al punto de partida donde creímos estar en 1930 o en 1870, descartando el gobierno y nada más, producirá el resultado deseado. Y tiene razón en no creerlo. El tipo de visión cristalina de deshacerse del gobierno que usted está proponiendo, según mi opinión, no es muy consistente, que digamos. No, yo no estoy sugiriendo que no exista gobierno. Yo sugiero la existencia de un gobierno limitado. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo fija esos que hoy límites? El presupuesto de Hugh, Housing, Education and Welfare, es 1,5 veces el total del presupuesto de defensa. No es ahí donde está el mayor crecimiento del gobierno. De si gastamos demasiado o muy poco en las Fuerzas Armadas es un asunto discutible y sobre el cual no tengo competencia para opinar. Pero no es el filo de la disputa a la que estamos abocados. Ese filo está en todos los demás asuntos que el gobierno se ha echado a cuestas. Sí, pero el asunto es cómo podremos llegar de aquí hacia allá. Persuadiendo al público y haciéndolo en forma gradual. No se puede hacer de la noche a la mañana. Cobb fue un elemento sumamente persuasivo en la eliminación de un sector de intervención del gobierno. El fracaso del gobierno en lograr pleno empleo y precios estables prometidos es otra cosa. Ustedes saben lo que y a quiénes tratamos de engañar. Existe alguien que cree que el gobierno sabe cómo evitar con los medios que utiliza actualmente la inflación o el desempleo. Tenemos una inflación creciente, tenemos desempleo creciente y no solo en los Estados Unidos. Sabemos que este gobierno no... Esperen. Me parece que estamos hablando de por lo menos 4 tipos de intervención gubernamental de distinto grado de popularidad. Uno es la redistribución mediante el sistema de seguridad social, y mucho de eso es popular. Bienestar es impopular, pero seguridad social es bastante popular. El sistema Medicare tiene una relación mixta, el sistema Medicaid mala fama. Del punto de vista del público, el sistema de redistribución actual tiene cosas buenas y cosas malas. Otro tipo de intervención se refiere al desempleo, un tercero a precios y un cuarto a reglamentación. Hay ahora un clamor respecto a reglamentación. A mi modo de ver, esto tiene 2 aspectos. En parte algo relacionado con seguridad y en parte con economía. Dudo que el público esté preparado, por ejemplo, a eliminar la administración de alimentos y productos farmacéuticos. Tomemos la forma en que se ha intentado suavizar los ciclos de la economía. Bien, veamos eso. Creo que la manera en que republicanos, demócratas y varias administraciones en Inglaterra y en otras partes lo hicieron, aun cuando fue de manera desordenada entre 1945 y 1973, estuvo bien. El promedio de desempleo durante este periodo bastante largo fue quizás el más bajo de cualquier otro periodo en la historia de la economía. En esto, la inflación no fue un problema persistente. Yo diría en forma muy modesta que la intervención keynesiana, si queremos ponerle nombre, funcionó bastante bien durante toda una generación. Ahora bien, algo que funcione bien durante toda una generación no puede ser completamente malo. De ese hecho y el hecho innegable que las cosas caminan mal ahora, debemos concluir que el tipo keynesiano de reglamentación mixta era el equivocado o inversamente, ¿sí?, que necesitamos más reglamentación. Debo decir que esa es mi conclusión. Usted quiere que las personas apropiadas dirijan a los líderes, pero mire hacia atrás.
La memoria tiende a suavizar las cosas y mira detenidamente a ese periodo de 25 años que menciona. No fue un periodo de estabilidad, fue un periodo marcado por la inflación violenta producida por la guerra de Corea. Fue un periodo marcado por 3 recesiones en el curso aproximadamente de 8 años durante los años 50 y principios de los 60. Fue un periodo de inflación que empezó a un paso lento pero galopaba a fines del 60. Fue un periodo que echó las bases para el tipo de situación en que nos encontramos ahora, en que tenemos más desempleo y más inflación. Bueno, yo no creo que fuera así exactamente. Quiero decir que hubo movimientos, pero no fueron los movimientos de los años 30. Hubo recesión en 1958, sí. Todos estábamos de acuerdo para llamarlo recesión entonces, nos preocupamos, etcétera. Pero fue una cosa pequeña, de poca monta. Lo mismo fue verdad para periodos anteriores entre las grandes depresiones. Si toma el periodo entre la Gran Depresión en los Estados Unidos de 1870 y 1890, parece otro periodo igual. Si toma el que existió entre la Gran Depresión de 1890 y la Primera Guerra Mundial, con una pequeña, pero muy pequeña excepción, fue similar a eso. Por lo que tenemos, y este es un hecho histórico, es que, salvo las grandes depresiones, las que están todas relacionadas con colapsos monetarios e intervención gubernamental, en el periodo intermedio, la sociedad ha sido relativamente estable. Entre paréntesis, ¿no habremos llegado al punto en que no necesitemos experimentar nada similar a la Gran Depresión? Usted dice recesiones, sí, pero no tiene relación con lo que conocimos en los años 30. ¿Habremos solucionado el problema? Porque la gente... No lo hemos solucionado. Yo creo que la semilla subsiste. No concuerdo con el profesor Gleckman en que todo fue no lo quisiera malinterpretar, pero funcionó bien hasta 1973 y de repente falló. Me parece que la semilla de la inestabilidad, esta inflación, estaba ahí desde antes. Con cada vuelta del ciclo económico, la inflación aumentó velocidad y a cada vuelta el desempleo tendió a aumentar. Pero aquí llego al punto de desacuerdo con el profesor Friedman. Concuerdo en que el gobierno ha fracasado y está destinado a fracasar en su intento por corregir esa inestabilidad. No concuerdo en que el gobierno sea la causa, ni que el hecho de remover o limitarlo eliminará esa inestabilidad, ya que su constitución, y concuerdo con todas las cosas que quiere incorporar en él, aun cuando yo quisiera incorporar más, deja operar libremente a los grandes capitales, y como respuesta a ellos, estamos seguros de tener también lo grande del lado laboral. Pero mi posición es que habiendo grandes organizaciones laborales, existirá la manera de establecer premios en la sociedad, no solo mediante sindicatos, sino mediante muchos procesos en que se juntan grupos para explotar el proceso político y los derechos legales y para defenderse contra la competencia, para los que la gente fija incentivos por sobre lo que los economistas llaman precio nivelador de mercado al trabajo. Fija niveles de salarios que hacen imposible el empleo de todos. Por lo tanto, tendrá una tendencia inherente al desempleo alto. Si los gobiernos reaccionan con el patrón keynesiano tratando de crear gastos que den empleo a esta gente, entonces concuerdo con el profesor Friedman que lo que se obtiene es más y más inflación, y si se quiere es causada por el gobierno, pero él es causa secundaria frente a una inestabilidad del sistema, y no hay nada en la constitución del profesor Friedman que corrija esa inherente contradicción o falta en la economía clásica occidental. ¿Niega usted, Peter? Veamos la reacción a esa Quisiera teoría. hacer una pregunta, Peter. ¿Niega usted que los grandes gobiernos juegan un rol importante en el aumento de los grandes capitales y el trabajo? Creo que se entremezclan. Dije una vez que grandes capitales producen lo grande del lado laboral y del lado del gobierno y conducen a grandes fracasos. En mi opinión, esa es la triste historia del siglo XX. Con ese camino con los grandes gobiernos? ¿Estaría mal? Grandes gobiernos producen grandes capitales, alto empleo y grandes fracasos también. No creo que históricamente haya ocurrido, pero usted y yo estamos de acuerdo. No queremos grandes gobiernos. Creo que hay algo decididamente malo con un hermoso sistema que produzca gobiernos grandes, torpes y agresivos. Enormes corporaciones con más influencia en el mercado que lo debido desde el punto de vista de la teoría de libre competencia. Sindicatos laborales que, por lo menos según algunas opiniones, tienen una influencia igualmente nefasta sobre el mercado. Debe haber una falla definitiva en el sistema capitalista que permite el desarrollo de estas instituciones. No me alarma porque soy socialista, pero yo estaría dispuesto a... Debe haber algo definitivamente equivocado en la filosofía socialista que permita los extraordinarios, los acontecimientos mucho peores, donde quiera que haya habido un intento efectivo de implantar un socialismo riguroso. La palabra socialismo tiene mucho significado. Podríamos entrar en una discusión muy seria sobre ese punto. Correcto. Posiblemente ambos tienen razón. Un capitalismo y un socialismo convencionales como se concibieron en el siglo XX están mal, y polarizar el debate entre estas dos alternativas simples empobrece la verdadera gama de alternativas político-económicas para las sociedades modernas. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Una y otra vez,
llamado al socialismo tras llamado, ese tipo de socialismo ha quedado en nada. Y cada vez surge la contestación. Lo que pasó es que fue un tipo de socialismo equivocado el que se adoptó, o las personas equivocadas lo implantaron. Usted se está contradiciendo. La Reserva Federal en 1929 fracasó. Era el tipo equivocado de capitalismo. Fue el tipo equivocado, de acuerdo, pero lo que estoy diciendo es diferente. Creo que puedo sacar ejemplos de la historia de los sistemas capitalistas en que el gobierno tuvo un rol relativamente limitado. No mi ideal del gobierno, haciendo muchas cosas que no quisiera que hiciera, pero les voy a presentar ejemplos que durante largos periodos de la historia fueron relativamente exitosos, en los que han surgido los mayores logros humanos, no solamente de economía, pero en todos los campos. Es muy difícil encontrar ejemplos pero de usted ahí éxitos está mirando similares hacia atrás. en otros grandes gobiernos. Señor, usted dijo antes que no le gustaba mirar hacia atrás y ahora lo que parece es que lo está haciendo. No, yo no dije que no me gustaba épocas mirar hacia atrás. Lo que dije fue que mirar hacia atrás o hacia pero adelante tiene importancia no tiene en esta importancia. discusión. Lo que queremos como lo es... dijo Bob Leckerman antes, y quiero que lo entienda, señor. La escala de las cosas y de los negocios ha aumentado, y usted decía que grandes gobiernos, grandes organismos laborales, grandes industrias, grandes firmas van juntos. Lo que no aceptó antes cuando Bob dijo que lo aceptaría de ahora en adelante. No lo acepto. Lo que sí acepto es que el gran gobierno es fundamental en la promoción de grandes organismos laborales, grandes capitales. No acepté el hecho que sin un gobierno grande tendríamos los grandes capitales y organizaciones laborales que le preocupan. Bueno, no creemos que los grandes capitales surgieron entonces del pero gobierno. ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Realmente defender al gobierno grande es similar a defender la muerte y los impuestos? ¿Cuándo fue la última vez que se topó con alguien que estuviera en favor de gobiernos grandes? Hoy me encontré con Bob Leckerman. Pero eso no quiere decir no indiscriminadamente. Usted está en favor de ciertas A fin de cuentas, me gano la vida haciendo distinciones, por cierto, no sin base. Von Hornman, usted tenía el uso de la palabra. Lo que iba a decir es que creo que la mayoría de nosotros no está en favor del concepto teorizado de un gobierno grande. El punto que me preocupa aquí es cómo, volviendo específicamente a su argumento sobre la política monetaria, cómo lograr, y aceptemos aquí que realmente, más aún diremos que aceptemos toda su teoría, instalemos ese mecanismo. ¿Qué le hace pensar que cuando empiezan las tormentas, las personas que lo dirigen no van a interpretar mal las cosas como lo hicieron en el pasado? ¿Por qué voy a temer? Si pudiera imponer mi voluntad, tendría un mecanismo que no requiere interpretación. En otras palabras, una simple fórmula monetaria. A pesar de todo, es implementada en relación a PNB. Correcto. La pregunta es, ¿cómo va a evitar que la gente abra esta caja negra? ¿Tendría no voy usted a tener algo? una caja negra, voy a tener un sistema muy abierto, escrito, como usted Sí, sabe, ya lo sé, pero la pregunta es, ¿no tiene usted el reglamento que lo calculará, pero va a llegar alguien, no sea aquellos a los que usted le disgusta que va a decir, pero nosotros podríamos hacerlo un poco mejor de esta o aquella manera, ¿no es así? ¿Cómo los va a detener? Bueno, de la única manera que se puede hacer en una sociedad democrática es estableciendo una constitución escrita o no escrita. Y la no escrita es tan importante como la escrita para que el público en general acepte la idea de que esto no es lo que los hombres en el gobierno debieran hacer, que su problema es... Una medida altamente sagrada. Pero no necesariamente sagrada en el sentido teológico. No es justo que la gente diga que el profesor Friedman es un mal médico si no toman los remedios que prescribe. Creo que no es justo, pero sí me parece, y lo repito, que reducir todo el debate a uno está en favor del gobierno grande o el gobierno pequeño, como si fuera la única alternativa político-económica interesante o importante que tenemos, es muy tonto. Sí, claro, es muy tonto, pero si lo pone de esa manera en la práctica, en las sociedades democráticas, la gente seguirá apoyando y financiando el gobierno grande, salvo que usted, además de indicar los errores, defectos, debilidades, falibilidades y fracasos del gobierno, también describe en algún detalle y en forma atractiva los otros cambios que va a hacer en los sectores no gubernamentales de la economía, que les va a dar a la gente el tipo de protección, oportunidad, de satisfacción, de estabilidad, de prosperidad que quieren. No los va a aceptar porque usted les está ofreciendo una buena oportunidad y lo van a ver. Aun cuando usted no apruebe la interpretación, aun si yo no la apruebo, ¿cómo volver a algo que están felices de haber superado? ¿Cómo se pone un límite y dónde se pone? Es una pregunta sumamente difícil de responder y no veo manera para tomar una decisión que detenga como la roca de Gibraltar a todos los que vengan. Eso me parece a mí que es sumamente difícil, sí.
No creo que el público elija, ni tampoco creo que debería elegir en forma ideológica. Creo que actuará en favor y en contra de ciertas actividades del gobierno basado en su experiencia, en su percepción de lo que está bien para sus propios intereses, etc. Mi opinión es que no excluyo la posibilidad de que habrá una mezcla distinta de percepciones del público que lleve a un cambio en las funciones del gobierno. Pero creo que igualmente puede resultar que el gobierno tenga más o tenga menos funciones, una reducción de funciones. Me parece también que podría tener la política monetaria de la que habla y al mismo tiempo tener un ministerio del bienestar muy grande. Absolutamente. Y más sí. fácilmente. Sí. Desgraciadamente está usted en lo cierto. ¿Podría usted explayar sobre ese punto? No, yo no. No, lo digo en serio. Concuerdo con usted y con Nick, estos son temas separables. Y Peter Jay estará de acuerdo con eso también. A decir verdad, él y yo estamos en completo acuerdo sobre la política monetaria ideal. En lo que no estamos de acuerdo es sobre estas otras políticas, y no cabe duda que se podría tener una política automática estabilizadora como la que propongo, que contenga una tasa fija de crecimiento monetario, ninguna intervención subjetiva por motivos cíclicos. Y a la vez un gobierno muy grande con un ministerio de bienestar, tener toda suerte de reglamentos, tarifas y otras cosas. Con respecto a la opinión más generalizada de Peter Jay, es imposible no concordar con su aseveración porque se concentra sobre los objetivos y no los medios. ¿Cuáles son los medios más apropiados y más efectivos de darle a la gente la mayor seguridad? No se le puede dar con certeza, pero la mayor seguridad de que tendrán una sociedad razonable, estable, con oportunidades para que todos usen sus propios Tendremos que recursos, terminar la discusión es por esta la vez y espero que puedan estar con nosotros situación más nuevamente importante para la que próxima todo edición mundo de Libre para Elegir. En la próxima edición, ¿es realmente el sistema de asistencia pública una ayuda al pobre y necesitado o por el contrario es solo un escandaloso despilfarro del dinero de los contribuyentes? ¿Es el HEW un instrumento de compasión y caridad o es el resultado de una superpoblada burocracia? No se pierda la cuarta parte de Libre para Elegir.